Hola a todos los oyentes y bienvenidos a nuestro podcast Punto y Coma. Tenemos con nosotros a nuestro invitado Leo Ángeles. Un placer tenerte aquí. Un placer, igual. Yo soy experto en redes sociales, mucho gusto. Un gusto tenerte aquí, Giselle Navarro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo soy egresada de la UNAM y redacté una tesis acerca de la llegada de Internet a México. Alex Iván. Mucho gusto, es un placer estar aquí en Punto y Coma. Yo soy desarrollador de MySpace por 2 años aproximadamente. Es un placer estar aquí. Y Alan Mendoza, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué tal? Yo soy historiador de la UNAM. Hoy nos vamos a adentrar en un mundo fascinante a través del tiempo. Alrededor del año 2002, ¿no? En la introducción a las redes sociales aquí en lo que es México, ¿no? Vamos a explorar el impacto de lo que representaron las redes sociales durante una época de grandes cambios políticos, sociales y económicos. ¿Quién empieza? Ok, empezaremos por los antecedentes, y es que en el inicio de Internet aquí en México se remonta a finales de la década de los 1980 y a principios de los 90, cuando comenzó a llegar a través de instituciones académicas y gubernamentales. La Red Académica de México, de la Red UNAM, fue pionera en conectar a diversas instituciones educativas e investigativas. A medida que la conectividad se expandía hacia fines comerciales y para el público en general, en la década de los 90 surgieron los primeros inicios de web social. Plataformas como GeoCities, más o menos así, permitían que los usuarios crearan páginas de web personales y compartiendo contenido, además de comunidades en línea temáticas como foros y salas de chat que fomentaban la interacción entre ellos. Estos desarrollos sentaron las bases para los precursores de las ciencias sociales como 6 Degrees, que introdujeron la idea de conectar a usuarios a través de perfiles en línea y relaciones de amistad. Este periodo fue fundamental para establecer la infraestructura digital y la cultura de interacción en línea que facilitaron la llegada y popularización de las redes sociales en México en la década siguiente. Oye, es muy interesante lo que nos comentas, en verdad. Estamos muy agradecidos de tu aporte. Y bueno, me gustaría profundizar un poco más en el tema con nuestro experto en redes sociodigitales, Leo. Por favor, cuéntanos un poco más. No, otra vez mucho gusto y estoy encantado de estar acá. Ya como lo decía Alan, las redes sociales eran sitios web diferentes a los blogs, que los blogs y los foros eran como nada más de un tema en específico. Pero las redes sociales se pensaron principalmente como redes de comunicación entre usuarios de internet, lejos de los comentarios de alguna publicación de alguien más o algo que se hacía muy común en los foros, y fuera de un tema en específico también. Y bajo esta misma idea surgió la primera red social en 2002, que fue Fotolog. Y pues un dato curioso es que en esa red social nada más podías poner una foto por día y un máximo de comentarios de 20 comentarios. Fue muy popular acá en Latinoamérica y eso impidió que los fundadores de Fotolog, que son norteamericanos, profundizaran en ese mercado. Entonces cerró en 2016, ya con una pérdida significativa de usuarios, porque recordemos que en 2016 ya estaba Facebook e Instagram. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por lo que comentas. Cuéntanos, ¿hay algo más que puedas aportar al tema? ¿Algo que nos puedas comentar como datos históricos o algo que nos adentre o profundice más en lo que comentas? Sí, pero creo que en este espacio le voy a dejar la palabra a mi compañera Giselle. Ah, perfecto. Y es más experta en eso. Adelante, por favor. Bueno, me parece importante esto que mencionas sobre datos históricos, ¿no? No olvidemos que en 2002 llega el sexenio de Vicente Fox Quesada, que fue el primer presidente del PAN en México. Y bueno, con esto estaríamos hablando de que hay una apertura a las redes sociales, ¿no? Como lo comentaban aquí los expertos, es que ya había una conexión a internet aquí en México, pero bueno, hablemos de las redes sociales como tal. Y es que a principios del año 2002 aparecieron los primeros sitios web que promocionaban las redes de círculos de amigos en línea. Y bueno, al siguiente año, en 2003, se hicieron populares con la llegada de sitios como MySpace y Xing. No sé si tú recuerdas que en ese tiempo estaban esas redes sociales y claro, alcanzaron gran popularidad, ¿no? Claro que lo recuerdo. Todos las usábamos. Bueno, hablamos de que hubo una gran popularidad porque, pues bueno, muchas compañías también abrían un espacio para
darse, digamos, promoción y bueno, etcétera, ¿no? Se ocupaba con fines de publicidad. Y bueno, en comunidades como en MySpace había un número inicial de participantes que enviaban mensajes a miembros de su propia red social, donde les invitaba a unirse al sitio, y esos nuevos participantes repetían ese proceso. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, se iban agregando más y más usuarios a estas redes sociales, ¿no? Posteriormente había sitios dedicados, además de este crecimiento y la popularización de estas redes sociales, había un carácter viral de la información, es decir, ya podías ver que que gente de tu mismo círculo conocía la misma información que tú, y bueno, eso nos habla de que se empezó a expandir a grandes espacios, ¿no? Luego, la web 2.0 surgió en 2003 y bueno, generó la explosión. Estamos hablando de la época de oro de las redes sociales aquí en México, pero eran redes sociales no comerciales, es decir, se utilizaban simplemente para la interacción entre usuarios, ¿no? Porque anteriormente los sitios web eran, digamos, monólogos, ¿no? Empresas hablándole a un público y el público recibiendo esa información, y quizás en algunos espacios se podía dar retroalimentación, como lo era en el caso de Fotolog, como ya mencionó Leo. Pero surgen estos espacios donde ya hay una comunicación entre usuarios, ¿no? Ya hay una interacción, y además se veía enriquecida por un contenido multimedia, es decir, ya se podían subir imágenes y en el caso de algunas redes sociales, pues hasta fotos, ¿no? Entonces hablamos de que hay un rompimiento del paradigma de la comunicación tradicional, ¿no? El receptor ahora se convierte también en emisor, y así sucesivamente. Estamos hablando de un círculo comunicativo infinito, ¿no? Pero bueno, para hablar más acerca de cómo funcionaban estas redes sociales, aquí está nuestro experto. Y qué mejor que el experto Alex Iván, que por lo que tengo entendido fuiste técnico en computación en MySpace durante 2 años. ¿Es verdad? Es correcto. Ok, bueno, me gustaría preguntarte si esta red social se dedicó como a la interacción entre personas o más bien como un tema de publicidad, como ya comentaba la experta Giselle. Entonces, adelante, tienes la palabra. Bueno, de hecho, por aquellos años, cuando salió MySpace, que de hecho me gustaría destacar este punto, ya que MySpace fue creado en solo 10 días, o sea, y después de su primer año, fue la red social más prolífica, incluso superando búsquedas, por ejemplo, en búsquedas como Google. Gracias a este empuje, fue como ese sitio web que en un inicio funcionaba como una manera de blog, por decirlo así, como en la concepción que actualmente tenemos como de los sitios web blog. Fue que empezó a adquirir esas capacidades justamente de compartir videos, incluso de bandas en vivo. Justamente fue, por ejemplo, el repunte de bandas como Arctic Monkeys, más o menos como... Fue a través de las redes sociales que esto ocurrió, ¿verdad? Efectivamente, adentro de MySpace, artistas como Adele, por ejemplo, incluso en la escena musical mexicana también tuvo mucho impacto para bandas como Zoé, como Austin TV, Porter, que yo particularmente soy muy fan de Porter, María Daniela o Sonido Láser, por ejemplo. María Daniela y su Sonido Láser, por ejemplo, y muchos más exponentes. Es decir, empezó a generarse una comunidad en torno a en este caso, en estos sujetos paradigmáticos, alrededor de la música. Sin embargo, justamente MySpace y posteriormente otras redes sociales empezaron esta conexión entre los usuarios, como justamente comentaba aquí la exponente. Empezó a generar unión entre los individuos y sobre todo pues un sentido de comunidad. Ok, es muy interesante que la carrera de estos artistas haya tomado vuelo o repuntado su carrera, ¿no? Incluso gracias a la utilidad de estas redes sociales, en específico la que comentas, ¿no? MySpace. A mí me gustaría agregar a lo que decía aquí nuestro colega Alex, que cómo se trajo el Internet a México, ¿no? Porque esto no sería posible sin hablar del detrás del Internet. Fíjate que es muy interesante porque hablamos de 3 chicos que son egresados del TEC. Sus nombres son Ramiro Flores, Daniel Trujillo
Daniel Treviño, y bueno, ahí también entra Hugo García, que son chicos que se pusieron a experimentar e hicieron ciertos convenios con empresas extranjeras para traer el internet a México, ¿no? Y bueno, estamos hablando de que insisto, en el contexto donde empieza el gobierno de Vicente Fox. Y bueno, también la importancia de las redes sociales en la esfera política, porque de cierta manera en las redes sociales medio se empieza a hablar también de aspectos políticos, no nada más en el contexto social y digamos del cotorreo entre amigos. Claro, temas de interés público también, ¿no? Exactamente, se empiezan a abrir estos espacios de discusión, ¿no? Entonces por eso estamos hablando de que es un nuevo medio de comunicación que abre espacios para nuevas discusiones. Ok, perfecto. Es muy interesante escuchar esto, pues la política, la economía y también lo social sufría un cambio realmente importante en esta época, ¿no? Pues las aplicaciones nuevas, como comentan, MySpace, por ejemplo, abrió nuevas puertas, Fotolog, nuevas puertas a que se diera una ampliación en los temas, pues a través de fotografías, de palabras dichas por los propios políticos o pensamientos compartidos entre el público, nos ayudó a crecer, pienso yo, como sociedad, ¿no? Exactamente, perdón. No, claro. Perdón. Así como mencionas, estamos hablando de que se habla de la revolución del internet, ¿no? Y es que es algo completamente nuevo que llega a México. Y por lo tanto surge la duda de, bueno, ¿y quién regula estos espacios, no? ¿Quién dice qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Y bueno, eso ya llega hasta gobiernos después, ¿no? Porque tuvimos que pasar en el país por un proceso de adaptación, no nada más del público en general, sino de las empresas, del gobierno. Todos nos tuvimos que ir adaptando a este nuevo medio de comunicación y bueno, ya posteriormente surgió la necesidad de reglamentar estos espacios, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para hablar solamente de la llegada. Es muy importante lo que comentas, pues la verdad sí generó una revolución en las redes sociales, pero yo pienso que más que solo en las redes sociales, también fue una revolución como sociedad, una revolución como dentro del mundo que conocíamos. Ahora empezó a ampliarse no solo a una interacción física, sino a una interacción a través de redes sociodigitales. Sí, adelante, te doy la palabra. Quería comentar algo de lo que estábamos hablando más o menos, y es un concepto que nos compartió mi compañera Gise, que es la web 2.0, ¿no? Con la web 2.0 lo que pasa es que las empresas empiezan a invertir con capital en las redes sociales y en las páginas en internet, y aquí también se combina con lo social. Por ejemplo, en Hi5, que llegó casi al mismo tiempo que MySpace, ¿te acuerdas, no? Sí, 2003, buen año. Ahí lo que pasaba es que las personas estaban hablando con emoticones, subían estas fotos en primer plano, que ahora las conocemos como selfies, pero en ese tiempo no se dimensionaba lo que podían ser. Entonces, con el concepto de la web 2.0, lo que hacen es una red de economía más o menos social, digamos, porque se le pagaba a los creadores de contenido como hoy lo conocemos, ¿no? Por ejemplo, YouTube empezó a monetizar, se daba una red de comercio, pero en estas redes de comercio no se les brindaban un espacio seguro, sino que era solo dinero que se les compartía, pero sin prestaciones. ¿Dinero compartido a través de las redes sociales o...? Sí, a través de las redes, bueno, no compartido, sino que tú lo ganas como creador. Ah, tú lo ganabas a través de lo que realizabas. Ajá. Okay. El contenido. Empezaban a cobrar por tweets. Exacto. ¿Te acuerdas? Wherever Tomorrow llegó a cobrar bastante. Ok, claro. Sí, exactamente, y resulta importante entender de dónde sale todo esto, porque ya después surgen redes sociales que ahora son el boom, ¿no? Instagram, YouTube, Facebook, que todavía algunos usan Facebook. Pero todos retomaron aspectos de estas redes sociales, ¿no? Y surge esta necesidad de sacar nuevas actualizaciones para que la gente pueda interactuar todavía más, ¿no? Y la gente empieza a ocupar las redes para comunicarse entre sí. Pero la verdad es que yo desconozco, no sé si el historiador nos puede hablar acerca de exactamente qué sentía la gente con la llegada de las redes sociales, porque tengo entendido que al inicio fue como un shock y hasta cierto punto como que generó mucha desconfianza dentro de la opinión pública.
bueno, voy a intervenir en esta parte, y es que hay que tener muy en cuenta el contexto, ¿no? De la situación y la situación histórica y en eso que se vivían en esos tiempos, ¿no? Digamos que políticamente se vivía un periodo de transición democrática muy alterado, pues ya que después de décadas de dominio del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, las redes sociales jugaron un papel muy importante en la movilización ciudadana y en la difusión de información durante procesos electorales y protestas, ¿no? También socialmente las redes sociales pues, proporcionaron a los mexicanos una plataforma para expresar sus opiniones, conectarse para fines de casi lo que sea, educativos, sociales o simplemente por diversión, y acceder a la información de manera más rápida y amplia, ¿no? Económicamente, como ya dijeron aquí mis compañeros, la llegada de las redes sociales también abrió nuevas oportunidades para el comercio electrónico, para el marketing digital y la comunicación empresarial, ¿no? O sea, durante ese tiempo, o sea, fue un boom el llegar a que el internet y todo esto llegara, fue como un alivio, por así decirlo, para todos los ciudadanos, ¿no? Y recordemos que en el año, creo que fue entre 2006 y 2008, hubo un acontecimiento aquí en la Ciudad de México que estuvo muy marcado por la disputa entre punks y emos, ya que gracias a la manera en la que estos grupos sociales se comunicaban o trataban de dar un mensaje, era a través de Hi-Fi, Fotolog o las redes sociales. Ajá, exactamente, cualquier tipo de red social que lanzaba, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, es un impacto grande para la sociedad, para todos los ciudadanos, y más que nada fue como que una manera de evolucionar, ¿no? Hacia lo que es las comunicaciones y el trato social más que también por así decirlo. Exacto, y así como todo cambio pues generó al inicio mucho miedo dentro de la población, ¿no? ¿Me van a espiar o para qué? Porque ciertamente otorgas tu información y la empiezas a hacer más pública, ¿no? Pero posteriormente pues se vuelve una necesidad. O sea, ahora yo no me imagino una sociedad sin las redes sociales. Sí, claro, ahora dependes prácticamente toda tu vida, la tienes guardada en un aparato pues como como un celular, ¿no? Sí. Se volvió fundamental en la vida de cada persona dentro de nuestra sociedad, pues ahora puedes manejar tus cuentas de banco, tus cuentas de correo electrónico y comunicarte con cualquier persona y en segundos, ¿no? En cuestión de un chasquido ya compartiste información de aquí e incluso a otra parte del mundo, ¿no? Exacto. Es sorprendente la revolución que generó esto en nuestras vidas. Como dato curioso, en Hi-Fi sí podías saber quién había entrado a tu perfil, cosa que no podemos hacer ahora, por ejemplo, en Facebook, en Instagram. Creo que nada más en TikTok, ¿no? Se puede activar una opción para ver quién se metió a tu perfil. Sí. Pero entonces ya ven, esas cosas no son nuevas, son cosas que la gente retoma. Sí, pero pienso que a lo mejor en Hi-Fi, como era algo nuevo, la gente pudo haberse sentido como una invasión a la privacidad, poder ver poder ver quién entró a tu perfil, pudo representar para la persona quien veía eso como una invasión a su privacidad, ¿no? Así como, sí, claro. ¿Por qué me está viendo esta persona? ¿Quién es? ¿Qué hace? O no sé si sea una conexión solo como entre amigos o podéis compartir con todo el mundo. No sé con todo el mundo. Con todo el mundo. No, y además condicionó las relaciones muy cañón, o sea, porque volvemos a esto de los toques en Facebook, ¿no? O sea, se les daba cierta connotación como, no sé, como si quiere hablar conmigo y se fueron resignificando todas esas actualizaciones que se le hacían a cada una de las plataformas, pues la gente las entendía de cierto modo y el mismo público fue condicionando estas mismas redes sociales, ¿no? Con sus demandas y bueno, las compañías pues los fueron satisfaciendo. Sí, claro, como bien mencionabas antes, con las nuevas actualizaciones también satisfacen las nuevas necesidades de la gente, ¿no? Exacto. Pues en ese momento solo se buscaba una red social para interactuar. Exacto. Y ahora en cambio se necesita pues mucho más que eso, ¿no? Sino videos, fotos, sí. Con quién hablar por teléfono, con quién hacer videollamada, con quién jugar a través de las plataformas digitales. Justamente. Entonces es muy interesante lo que nos comentas. Bueno, muchas gracias por su participación de todos. En verdad estoy muy agradecido de haberlos tenido aquí en esta bonita tarde de hoy. Y bueno, sin más que decir, tenemos que cerrar el programa por el día de hoy. Fue un placer tenerlos a todos aquí.
Así que, bueno, muchas gracias. Y ya saben, su podcast favorito, Punto y Coma. Síganos a todas nuestras redes sociales. Estamos aquí para servirles.